Ok, pues buenas noches. Buenas noches. Pues vamos a empezar, esta entrevista, ya que Ok. usted me ha dado permiso. Sí, claro. Este, pues primero quiero que pues nos diga su nombre. Mi nombre es Elba Luna Mercado. Y ¿de dónde es usted originaria? Soy de Guadalajara, de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Cuántos años tiene en este país? En este país tengo 40 años. 40 años. 40 años aquí. ¿En qué año llegó usted aquí? Llegué en el 79. En el 79. ¿Y qué le motivó a venirse a este Pues país? la necesidad del querer progresar, porque allá trabaja uno y trabaja y no conseguía nada. Y yo quería pues tener algo, ¿verdad? ¿Y en qué trabajaba allá? Allá trabajaba, era secretaria, contadora, trabajaba en mueblerías, que siempre mueblerías, discoteca, cuando me vine para acá. Y al llegar a este país, ¿qué fue lo más difícil para usted? Pues lo más difícil acostumbrarme a todo, no tenía gente conocida aquí, llegué con una familia, pues, una hermana que yo no conocía. Y empezar a buscar trabajo fue difícil por el idioma, porque no iba a conseguir ser contador aquí ni secretaria. Tuve que empezar a trabajar en fábricas, en costura. Tuve que aprender porque yo no sabía coser. Fue difícil, pero poco a poco fui saliendo adelante. Y en el 79, a la fecha, ¿usted cómo ha visto que ha cambiado este país? Ha cambiado mucho. ¿Sí? Mucho, sí. Yo me acuerdo cuando llegué aquí, pues ganaba el mínimo era $2. $2. $2, sí. Pues era difícil, todo se me hacía muy difícil. Yo decía, ya nomás trabajo un año y me voy. Yo no creí que fuera a aguantar un año y ya llevo 40 aquí. 40 años. Años. Después ya pues empecé a desarrollar a trabajar en lo que yo sabía. Empecé a trabajar en un teatro, en la contabilidad del teatro, luego en la tienda de deportes, y ahí es donde tengo ahí 25 años trabajando. ¿En el teatro cuántos? Trabajé en el teatro como unos 8 o 10 años. ¿Acá? Aquí en el Teatro Blanquita. ¿Oh, sí? Era yo la encargada del teatro, de todo, era yo la encargada. Y cuando estuvo usted ahí en el teatro, ¿alguna historia que tenga usted de los artistas que vinieron, todos me querían muy bien, ya ¿Sí? me veían como la familia. ¿Qué artistas le tocó conocer? Luis de Alba, Jaime Fernández, El Loco Valdés, Lin May, Isela Vega, Palillo. Cantidad son los más, venían más gente menos conocida, pero vino mucha gente del momento, de ese tiempo, que estaban en su tiempo. Gente que se veía en la tele, los que estaban saliendo en novelas, siempre venían. Duraban sus 10 o 20 días y se iban y ya venían otros, descansábamos 10 días y regresaban. O sea que venían como en caravana. Sí, venían por una temporada con una obra de teatro, se terminaba y se iban y volvían otros, y siempre estaba continuamente abierto el Teatro Blanquita. Entonces eso quiere decir que cuando estuvo usted en ese teatro, usted se sentía pues como si estuviera en México, ¿no? Oh, sí, porque pura gente de habla hispana acudía ahí, que pura gente de México. Y puros clientes y los que iban al teatro, pues todos hablaban español. Yo trabajaba en la taquilla, en la oficina, les pagaba a los artistas, a los empleados, compraba la publicidad, todo me encargaba yo. Usted debe tener muchas fotos con ellos. Sí, una libreta llena de autógrafos, de todos, sí, me veían
Pues con mucho cariño, conocí a muchos que nomás venían de visita a visitar el teatro, boxeadores famosos de ese tiempo, este, y artistas, muchos artistas venían nomás de visita, como Chabelo, este, no recuerdo cuántos boxeadores, Pipino Cuevas, Salvador Sánchez, a todos los conocí. No, A mire. muchos boxeadores y actores. ¿Y cuánto tiempo tiene viviendo aquí en Boyle Heights? Aquí tengo viviendo desde el 2000, no desde antes, como 2004, pero ya frecuentando este lugar, pues desde que llegué ha cambiado mucho, porque empecé a trabajar aquí en los deportes. Y aquí en deportes, ¿cuántos años ya lleva Pues trabajando? casi de recién trabajaba aquí, como mi patrón también era socio del teatro, él me mandó para el teatro. Entonces, Oh. él me mandó para allá y ya después yo me fui a otros, con otros patrones que también eran socios a un supermercado, trabajé de cajera y luego la contabilidad y luego un restaurante también de cajera y la contabilidad de ahí de los negocios y luego ya regresé aquí otra vez a los deportes y ya sin irme tengo 25 años aquí. Así que yo conozco muy bien este lugar, el barrio. ¿Sí? Sí, ha cambiado muchísimo. Ah, Por aquí eran puros bares, billares, cantinas y estaba feo por aquí. pues sí. Sí, sí, no se veía nada de como ahora que hay mucho comercio de todo. Y antes eran puros bares y cantinas, estaba feo. En toda la cuadra, una y otra. Yo creo que había como 9 bares aquí en todo el lugar. Y más allá. Y ya se fue acabando todo eso y cambió. ¿Cómo era por acá, por la calle Primera? Ujú. Algo que usted le recuerde que había antes y que se perdió. Como que negocios o... Ajá, negocios. La Sí, calle siempre ha sido como está ahora. sí, no, estaba muy oscuro, daba miedo ya andar en la noche. Y luego como estaban los proyectos más abajo, diario se sabía que había muertos. Estaban los proyectos aquí abajito. Era peligroso por eso, no podían andar ya noche afuera. Y había un supermercado aquí enfrente, lo quitaron para poner el metro. Y aquí por toda la cuadra eran bares y billares y cantinas, todo estaba feo, oscuro, daba miedo. ¿Y cómo le parece ahora No, que el pues cambio que está ha... muy bonito, mucha luz, mucha tranquilidad. Sale uno y no da miedo ya salir, pero antes sí, estaba oscuro. Diario decían que había muertos por aquí. Diario, daba miedo andar en la noche. Usted nunca, gracias a Dios, nunca le tocó presenciar nada, o sea, No, que, o sea, nunca me usted tocó. siempre se sintió segura, aunque sabía usted Sí, que estaba feo. en ese tiempo yo no vivía por acá, yo Oh, vivía por allá yendo para Glendale, viví mucho oh, tiempo, entonces nomás venía a trabajar, ajá, ajá. así que nomás lo que veía a esas horas, pero ya de tarde, ya de noche yo ya no andaba por aquí hasta de 25 años, como de 20 años para acá, ya pues sí, tuve que vivir aquí ya, pero llego y me encierro, ya no salgo. No, pero cuando tengo que salir o salgo no me da miedo, No, porque ya pues no sí. hay malvivientes ni nada, ya se ve todo tranquilo. Y ahorita, con esto de la pandemia, Ujú. ¿fuiste afectada? Pues en el trabajo, pues sí. Se acabó el trabajo, tuve que estar en cuarentena, sin salir. ¿Y qué le ha Eh, parecido la cuarentena? no, pues muy enfadoso, mucho encierro. No me gustó, no me gusta. No le gusta No me estar en gusta, en la sí, y cuarentena. estar con ese miedo. Hasta he soñado que tengo el virus.
Y me levanto a tomar una pastilla. Ah, no, estoy bien, no tengo nada. Es mucho nerviosismo. No, sí, mucho nerviosismo. Mucho porque uno ve que tantos muertos y que todo eso, pues sí da miedo. Sí da miedo, pero gracias a Dios, pues ya se va uno tranquilizando poco a poco. Y económicamente fue usted afectada. Pues sí, porque no hay entradas de dinero y las ayudas que dan pues no llegan. No llegan. No llegan, sí, no. Pero usted, ¿ha usted encontrado ayuda en algún lugar donde le apoyen o le han apoyado con la renta o alguna ayuda que No, ninguna. ¿No? Solamente el estímulo ese que llegó, pero del employment nada, no llega nada. Nada. Ha llegado todavía casi en 2 meses. No ha llegado nada. Sí, tal vez como donde quiera, ¿verdad? Que la ayuda llega muy tarde, no llega luego. Y mientras, ¿qué hace uno? Y pedir prestado. Pedir prestado y eso sí. Sí. Pero usted y su familia, todos están bien. Sí, todos bien. Bien, todos, gracias a Dios, cuidándonos todos, ¿verdad? Cuidando. Obedeciendo lo que nos dicen que hagamos, obedecer. ¿Y usted ahorita, cómo se siente? ¿Se siente con confianza de que volveremos otra vez a tener el trabajo que teníamos antes? ¿De que vuelvamos a estar como antes? Sí, tengo esa fe y esa esperanza, pero no va a ser pronto. Todo va a ser muy despacio. Todo va a ser despacio a volver como antes y va a tardar. Sí, va a tardar, pero sí tengo la fe que vamos a volver como antes. Pues sí, ¿verdad? Eso es lo que esperamos todos. Eso esperamos, que vuelva toda la normalidad, pero no va a ser pronto. Y en su trabajo, sí, le están brindando el apoyo que necesitan, les están proporcionando pues sus mascarillas, sus guantes, mantienen su distanciamiento. El distanciamiento, los tapabocas y todo está limpio, o sea, para nosotros estar con confianza, limpian. Se siente segura en su trabajo. Sí, y pues pocas horas que nos dan, pero bueno, por algo se empieza, ¿verdad? Apenas comenzaron. Apenas empezamos con 5 horas al día. Pues ojalá que de lunes a viernes, pues sí, así nos dijeron que conforme vaya llegando, nos van a ir aumentando horas. Para que pues lleguemos otra vez como antes, a las 40 horas o más. Sí, pero está un poco difícil, todavía se ve muy tranquilo. Muy tranquilo, ¿no? Pues sí. Y ¿usted tendría algunas palabras, algo que la comunidad quisiera usted que se enterara, que supiera, o un mensaje, algo que usted quiera decirnos? Pues que todos se cuiden, que obedezcan, ¿verdad? Porque hay mucha gente muy rebelde que no quiere usar más la mascarilla. Y no nomás es por ellos, es porque contagian a la demás gente, ¿verdad? Que obedezcan principalmente la mascarilla. Porque yo he visto mucha gente que está enojada, no quiere usarla. ¿Verdad? Okay, eso es la recomendación, ¿verdad? Que pues, se cuiden ellos y nos cuiden a todos, ¿verdad? Para que así juntos nos cuidemos. Que así, sí, no siga este virus caminando. Sí, porque si no nos cuidamos, esto no... Ay, no tiene fin, ¿verdad? Sí, porque no podemos, hacer nada. No podemos es asistir. Un enemigo que no vemos. Siquiera lo viéramos, pues lo atacamos, pero es invisible. Sí, no podemos salir a las tiendas. No. No sé si usted ha podido ir a su iglesia. Sí, a mi iglesia sí he podido ir, pero con distancia. Nos dan mascarillas y no llevamos, y nos dan guantes y las recomendaciones que nos dan. Estemos distantes y todo, y pues sí, hemos estado. Yo duré mucho tiempo que no fui, como 1 mes, pero luego ya
empecé a ir y pues no, todo bien, es algo para no estar uno tanto en el encierro. Si va uno a buscar a Dios, Dios también lo tiene que proteger, ¿verdad? No, claro que sí. Sí. Okay. Eso es lo que uno piensa, ¿verdad? Ok, pues señora Elba, pues me da gusto que, o sea, nos haya podido compartir su mensaje y pues muchas gracias. Sí, gracias, espero que sirva de algo, ¿verdad? Claro que sí, ¿eh? Gracias. Sí, ok. Gracias. Y con Esperanza no ha hablado con ella para esto. Le voy a tomar también. Sí, ¿verdad? Sí, ya. Pues sí, solo las sobrinas estas.